Ya. Entonces, para usar el Generate, entran a esta página, generatedata.com. Y bueno, aquí esto solamente van a poder usar si es pagado, ¿no? Pero como estamos usando el libre, entonces acá eligen la ciudad, la más aproximada. Claro que esto da iguales para los datos que va a generar. Yo he puesto acá para Perú, digamos, que es más aproximado a nosotros. Aquí defino cuántas columnas va a tener mi tabla. Digamos, voy a crear una tabla cuenta. Entonces, mi tabla se va a llamar cuenta. Vamos a trabajar con cuentas bancarias. Aquí vamos a poner el código de la cuenta y vamos a hacer que sea un número autoincrementado para que sea la clave principal. Vamos a, o si no, también podemos poner aquí, añada una columna por defecto autoincrementada, que sería la clave principal, ¿no? Y así podemos ir añadiendo atributos. Entonces, aquí. Ay, perdón, ¿qué he hecho? Para añadir. ¿Alguien ha escrito algo? ¿No ven? ¿No están viendo? A mí sí me sale liso. Se ve, Lisa. Ah, ya. A ver, Sí, chequea se ve. alguna cosa estás haciendo. Entonces aquí, bueno, ya no importa. Solamente les quiero mostrar aquí, no sé qué he hecho, que solamente ha quedado uno. Hay manera de añadir, pero ahorita no estoy encontrando. Pero para no tardar, ya digamos que voy a generar con un valor de saldo, que no sea un autoincremental, que sea un número, un rango. Entonces yo quiero que mis valores de una cuenta estén entre 2000, digamos, y 100.000 aleatoriamente. Entonces, listo, a la hora de, ya, aquí tengo que poner el nombre de mi tabla acá. Seguramente los que me han dicho han escogido MySQL. Si pongo MySQL me va a generar un script para ese gestor. Yo, como voy a usar SQL Server, tengo que elegir este. Le digo que me añada sentencias insert. Y además quiero que me genere 100 filas. Ahora aquí yo le puedo decir que me genere el script en una página, en una nueva ventana o en un archivo para descargar. Yo voy a elegir un archivo para descargar. Entonces le digo generar y me ha generado este archivo que está acá. Entonces este archivo yo lo voy a poner en mi... Lo voy a poner aquí y le voy a poner el nombre
tabla cuenta, digamos. ¿Ya? Fíjense que tiene la extensión SQL. Entonces, desde SQL Server, aquí estaba haciendo una, voy a cerrar esta. Voy a abrir el archivo. Y si lo tienen en descarga, se van a descarga, ¿no? Lo buscan. Entonces, en este caso, yo le he puesto tabla cuenta. Entonces, lo abro. Y aquí está el código. Ahí solamente me ha generado, así está bien. Entonces, fíjense acá, si quiero puedo editar, ¿no? Puedo ponerle id cuenta, digamos. Entonces, primary key, ya puedo hacer mis cambios foreign key, si es que, ¿no? Cualquier cosa. Entonces le digo ejecutar. No tengo que marcar acá, ¿no? Si pongo ejecutar, se va a ejecutar todo el script. Entonces, ejecutar. Y, ya el cambio que he hecho. Claro, es que aquí, esto, ¿se dan cuenta cómo he cambiado ahí? Entonces aquí es id cuenta. Mejor no cambien para no tener líos, ¿no? Ustedes, tal cual se los ha generado. Mejor todo ponen al... Entonces ahora ya está. Ya me ha creado la tabla con 100 datos. Entonces si yo vengo... pero ¿en qué base de datos? A ver. Ya, actualizamos. Tengo que tener cuidado la base de datos en la que estoy. Se supone que estaba aquí. A ver, vamos a ver. Sí, me ha creado en otra. Aquí. Que estaba en la master. Sí, como estaba en la tabla master, me ha creado la tabla de veo cuenta en esa tabla, ¿no? Entonces voy a borrar esa tabla. Drop cuenta, drop table cuenta. Ejecutar. Ya la he borrado. Y ahora, para que la cree es más, voy a crear una nueva base de datos. Nueva base de datos. Que se va a llamar base de datos banco. Aquí pueden especificar un montón de cosas, ¿no? A la hora de crear su base de datos. Entonces ya se creó la base de datos banco. Entonces, a ver si hago aquí, se supone que este master ya no tiene cuenta, ¿no? Y allá borré esa tabla. Ya, entonces aquí está la base de datos banco. Si quiero, me posiciono acá para elegir esa base de datos. O si no, directamente aquí pongo use dd banco. Y ejecuto el script para que me cree la tabla en esa base de datos. Ejecuto y entonces ya se ha creado la tabla en esta base de datos. Vengo aquí, actualizo, me voy a tablas y ya aquí está mi tabla base de datos de veo cuenta, ¿no? Entonces, puedo hacer select asterisco from cuenta. Y me tengo que fijar que esté en ese gestor, ¿no? En esa base de datos, perdón. Entonces, ejecutar. Y aquí están todos los valores que me ha generado. Fíjense, desde el valor 1 me ha usado un autoincremental para la clave. Y aquí están los saldos de las cuentas, ¿no? Que son los valores, yo le dije que de entre 2.000 y 100.000 o algo así. O entre 2.000 y 10.000 seguramente le he puesto.
Entonces ahí están los saldos de las cuentas. Así tienen que hacer, chicos. No sé si ha quedado claro. Entonces tendrían que hacer tabla por tabla. O usar algún otro, ¿no? Pueden buscar qué otras herramientas hay para generar datos, ¿no? Pero esta es la que les estoy mostrando. No sé si tienen dudas. ¿He respondido al requerimiento? Ah, aquí hay otra duda. El tema de los group bys y demás para probar es lo mismo, solo que tienen que añadir a sus pruebas el group by. Entonces, a ver, vamos a abrir. Es bueno que se guarden sus scripts para luego hacer sus pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo que ver qué pasa si yo pusiera en esta consulta, qué pasa si yo le pongo un order by nom empresa. ¿Qué índices utiliza? ¿No? Entonces, ejecuto. Ah, ya, tengo que tener cuidado de la base de datos en la que estoy. Tengo que usar esta base de datos, ¿no? Ahora ejecuto nuevamente la consulta y ya está. Claro que me ha salido. Ah, no he marcado. Fíjense que cuando no marco el plan, no me sale, ¿no? Entonces tengo que marcar el plan de ejecución y ejecutar. Promedio salarial. Le pondré aquí OR para que sea más. Ya, ejecutar. Entonces veo el plan de ejecución y veo los índices que ha usado, ¿no? Veo que ha usado el índice no cluster promedio salarial, ha usado el índice no cluster empresa, patrimonio, ¿no? Aquí veo el nombre completo, ¿no? IDX empresa promedio salarial, el IDX empresa, patrimonio, nombre empresa, país. ¿Por qué? Fíjense, ha preferido usar este índice porque hemos puesto order by nombre empresa también, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que han hecho, solo que ven qué pasa si pongo order by algún atributo frente a los diferentes índices. Esa es la idea. No sé si con eso respondo a las preguntas que tenían. Dicen una duda, disculpe. Sí. Eh, ¿Verdad que nos mostró también que el gestor puede darte una sugerencia? ¿Eso como dónde nos mostraba? Ah, Me ya. acuerdo que con letras verdes nos mostraba, pero no recuerdo cómo hacerlo. Aquí, en esta parte, solo que cuando no hay sugerencias, te deja si quiere decir que están bien los índices que has creado. Ah, ya, Solo gracias. si tuviera alguna sugerencia, aparece en esta parte, arribita del plan, con letra verde. Entonces haces clic derecho en la letra verde y te muestra la sugerencia. Pero si no tiene mejor sugerencia, no te muestra nada. Quiere decir que tus índices están bien, que tu Ah, ya, índice, gracias. ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Inge, disculpe la pregunta. Viendo el plan de ejecución, cómo varía obviamente en base a la consulta, a veces tengo algún problema para interpretar correctamente todo el árbol. No sé si puede darme algún consejo de cómo hacer eso más, o digamos correctamente. Ya, o sea, no te preocupes por interpretar todo el detalle, ¿no? O sea, aquí obviamente, porque si hacemos eso, vamos a estar metidos acá y casándonos con SQL Server. Lo que nos interesa ver más que nada es el tema de qué índices usa.
qué índices usa y el costo. Básicamente, en realidad, te tendrías que fijar aquí, que es el costo total ya del Select. Entonces, ver aquí que el costo ha sido 0,03. Entonces, dices, a ver, si borro los índices, ¿qué pasa? El costo sería este otro, ¿no? Y ver en general que, bueno, si usa un index sí, que es mucho mejor que un scan, ¿no es cierto? El index sí que está utilizando el, el árbol, está entrando directamente por el árbol para buscar. Como los algoritmos que han implementado de búsqueda en un árbol de búsqueda, en estructuras, en elementos de programación. Entonces está utilizando ese método de búsqueda que es mucho más eficiente. Si tienen un index scan, por ejemplo, es menos eficiente. Entonces aquí está usando el index seek, que es más eficiente. Entonces, básicamente, no se preocupen mucho de este stream aggregate, ¿no? Porque nos vamos a meter en detalles que no vale la pena hacerlo, digamos, porque son cosas ya muy específicas. Lo que nos interesa es, como administradores de una base de datos, qué ajustes podemos hacer para mejorar el rendimiento. Y los ajustes que podemos hacer es crear índices, los índices adecuados, ¿no? Ni más ni menos, no poner índices por doquier, sino los indicados para responder a las consultas. Y otra cosa que tenemos que ver son las estadísticas, ¿no? Para ver cuán efectivo o no es un índice. Esa es la idea. Entonces, que no los estrese mucho, tratar de entender absolutamente todo, porque hay un montón de cosas, pero sí pueden ver esos temas claves, ¿no? Ver cuánto ha costado en general y todos estos detalles de los índices, el tema de los índices, de las vistas, si han utilizado alguna vista, ¿no? Ver si con una vista, creando una vista, he mejorado el rendimiento, ¿no? Una vista materializada, no cualquier vista, ¿no? O no. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya, ahora fíjense, les he puesto el laboratorio 2 también que quisiera que lo hagan. En el laboratorio 2, les pido que hagan lo mismo, pero que utilicen dos tablas. O sea, lo que quiero que vean acá es que cuando tengo más de una tabla, cómo nos conviene crear los índices, ¿ya? En general, ya desde ya les aviso que en realidad nos conviene crear índices en las claves ajenas, pero ustedes pueden hacer la prueba. ¿Qué pasa si no crearan un índice en la clave ajena? Van a ver que el gestor les va a recomendar la creación de ese índice, ¿no? Entonces aquí el laboratorio 2 es muy parecido al laboratorio 1, solo que nuestras consultas implican tres tablas, ¿no? Entonces, en el primer laboratorio hacían sus pruebas solamente con una tabla para entender bien el índice de manera aislada. Pero ahora, ¿qué pasa si hacemos joins? Entonces, ¿cómo nos conviene crear los índices? Esa es la idea. Entonces, ustedes ya hacen su análisis de acuerdo a su criterio también, ¿no? Dicen, a ver, esta consulta debería funcionar bien con estos índices. A ver, hagamos la prueba. Y si los borramos, ¿qué pasa, no? Entonces, un poco ya ustedes definen, no necesitan ser muchos escenarios, pueden ser escenarios clave, eh, en base a más o menos lo que hemos hablado. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Más preguntas? Ya. Bueno, entonces terminaremos mejor esto para no atrasarnos. Terminaremos ya optimización de consultas. Creo que alguien ha preguntado. El link del general les paso el link.
Pero en todo caso, ustedes en Google ponen generate y les va a aparecer. Pero igual se los paso. Ahí está el link. Y entonces ahora terminaremos la partecita que nos falta. Entonces, mañana vamos a ver ya con más detalle esto de los procedimientos almacenados, pero en general un procedimiento almacenado es un script de una consulta SQL que ya está grabada, digamos, ¿no? Que me permite modularizar procesos y controlar un poco más mi consulta, incluso para evitar ataques a la base de datos, ¿no? De hackers. La ventaja de los procedimientos almacenados es que se ejecutan en el servidor. Entonces, eso puede evitar que si yo tengo un servidor y tengo máquinas cliente que no tengan muchos recursos, entonces estoy asegurándome que la consulta se va a ejecutar en el servidor y entonces la aplicación del cliente no va a requerir muchos recursos, ¿no? Además, es una manera de encapsular una consulta compleja, digamos, en un nombre simple, ¿no es cierto? En algo simple. Como les decía, me da seguridad porque va a evitar ataques a la base de datos a través de SQL Injection, que han debido ver en base de datos 1, ¿no? Que son consultas que hacen los hackers para meterse a la base de datos, ¿no? Sacar información o arruinar información. Y por otro lado, la centralización, yo tengo toda la lógica del negocio, la lógica funcional del negocio almacenada en el servidor, ¿no? Entonces me va a ser más fácil actualizarla, voy a poder tener más control, digamos, en el sentido de que voy a poder poner consultas más eficientes, no dejar que los clientes sean ¿no? Estoy hablando de las máquinas clientes que vayan a usar mi gestor, sean los que escriban las sentencias, ¿no? Como les decía, va a mejorar el rendimiento porque si yo tengo ya la consulta guardada como procedimiento almacenado, entonces el gestor ya va a tener un plan de ejecución construido que lo va a ejecutar, ¿no? Ya va a tener, digamos, el plan de consulta optimizado para poder ejecutar cada vez, ¿no? Y como les decía, va a promover mejores prácticas porque el plan de ejecución va a ser mejor, ¿no? Si yo escribo en mi servidor y no lo dejo abierto a los clientes. Entonces aquí tengo la sintaxis en general, create procedure, le pongo un nombre al procedimiento almacenado. Puede o no tener parámetros un procedimiento almacenado, entonces aquí pongo los parámetros y aquí pongo la consulta, ¿no? Y a la hora de ejecutar hago exec ejemplo, ¿no? El procedimiento almacenado. Si ya tengo un procedimiento almacenado y he decidido cambiar la consulta, simplemente en lugar de poner create, pongo alter, para no tener que estar borrándolo. Y para borrar utilizo drop. Ya, entonces aquí hay un ejemplo. Puedo crear un procedimiento almacenado también a través de la interfaz gráfica, ¿no? No necesariamente a través de DDL. Entonces entran aquí al gestor, procedimiento almacenado, clic derecho, crear, y les va a generar este código y entonces ustedes aquí pueden rellenar. O si no, directamente escriben en un script, ¿no? En SQL. Entonces aquí, por ejemplo, estoy creando no, aquí estoy directamente ejecutando la consulta, ¿no? Y las variables se utilizan con
con ampersand. Aquí está mi procedimiento, ejemplo, que en este caso no tiene parámetros, ¿no? Y aquí hago select asterisco from alumno. Y listo. Ya. Entonces, eso sería en cuanto a optimización de consultas. Mañana vamos a ver con más detalle procedimientos almacenados. Si quieren para mañana, ustedes pueden ya leer mejor los procedimientos almacenados. Y las expresiones, common table expressions, ¿no? Que son como definiciones locales de consultas para ser usadas en otras consultas, ¿ya? Entonces, esto, por favor, una leidita para mañana, cosa de que podamos avanzar más rápido esto. Si quieren, ya pueden hacer sus pruebas con estas sentencias, cosa de que mañana directo puedan entender mejor la explicación y directo hagamos ejercicios, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces vamos a quedar acá. Hasta luego, Listen. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta